the three in one, He is Yahweh. Hey. Come on, let's put your hands together. Hola familia Viña, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo domingo online y dejarlos invitados a este nuevo tiempo de adoración donde Dios va a hacer más de lo que ustedes crean. Así que déjense sorprender en cada uno de sus hogares y que sea un rico tiempo. Ok, bienvenidos a este tiempo de adoración. Si eres nuevo, por favor, siéntete con mucha libertad, siéntete como en casa. La adoración para nosotros en la Viña es un valor muy importante, es algo que abrazamos y que nos encanta hacer para glorificar a Dios. Esta semana estuve en mis tiempos a solas y Dios como que me llevó mucho a como al principio o a la raíz desde que me convertí al cristianismo hasta el día de hoy. Y esta semana estuve viendo qué canción poder tocar para hoy, con qué canciones podríamos adorar hoy día y tomé esto mismo de lo que Dios me estaba hablando como del principio y fui a canciones como muy antiguas de la Viña. Quizás algunos nunca la han escuchado, quizás a algunos les suena o la han escuchado muchas veces, pero siento mucho que Dios hoy día quiere hacer algo muy especial con cada uno de nosotros. Fuera de todo cliché, es algo que quizás lo he escuchado mucho o la gente lo dice mucho, pero de verdad yo siento que hoy Dios quiere hacer algo muy especial y te desafío y te animo a que abras tu corazón para lo que Dios quiere hacer. La adoración en la Viña es un valor que, como decía, que nosotros abrazamos y no es solo una cortina para lo que viene después de la reunión, sino que es el momento donde nosotros nos conectamos en intimidad con Dios y lo adoramos y respondemos al amor que Él también nos ha dado. ¿Ya? Así que acompáñame orando para que comencemos, ¿ya? Padre, gracias por lo que vas a hacer hoy y por lo que estás haciendo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Señor.
Señor, te adoramos y te glorificamos esta mañana. Más, Señor. Más, Señor. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, fiel al hombre tú has sido, no dejas de amar. Con grandes maravillas has mostrado favor para los que confían en tu gran amor. Eres Señor, el Señor, el que abrió el mar. Eres Señor, el Señor, fiel hacedor. Eres Señor, el Señor, lento en ira y furor. Eres Señor, el Señor, grande en amor. Dios de fieles promesas y de pactos de amor. Tus palabras son ciertas, verdad es tu voz. Eres el Dios viviente, el que fue y será. Eres el gran yo soy, principio y final. Y eres Señor, el Señor, el que abrió el mar. Eres Señor, el Señor, fiel hacedor. Eres Señor, el Señor, lento en ira y furor. Eres Señor, el Señor, grande en amor. ¿Quién se te comparará? ¿Quién te aconsejará? ¿Quién enfrentará tu santidad? ¿Qué ofrenda premiará tu gloria y divinidad? Te exaltamos, solo tú eres Dios. Eres Señor, el Señor, eres Cordero y el León. Eres Señor, el Señor, el Redentor. Eres Señor, el Señor, quien sobre el mal triunfó. Eres Señor, el
Eres Señor, el Señor, el que abrió el mar. Eres Señor, el Señor, el vencedor. Eres Señor, el Señor, lento en ira y furor. Eres Señor, el Señor, grande en amor. Más, Señor. Más, Señor. Fuego, Espíritu Santo. Fuego, Espíritu Santo. Que no se enfríe mi amor, enciende el fuego otra vez, Señor, renueva mi visión, enciende el fuego otra vez, Señor. Conoces mis obras y enciende el fuego otra vez, Señor. Ordena mi vida y enciende el fuego otra vez, Señor. Oro compraré de ti, refinado, desnudo y pobre, ciego, vengo a ti, cubre mi indignidad y no me avergonzaré. Enciende el fuego otra vez. Enciende el fuego otra vez. Que no se enfríe. Que no se enfríe mi amor, enciende el fuego otra vez, Señor, renueva mi visión, enciende el fuego otra vez, Señor.
conoces mis obras, enciende el fuego otra vez, Señor, ordena mi vida, enciende el fuego otra vez, Señor. Oro compraré de ti, refinado, desnudo y pobre, ciego, vengo a ti, cubre mi indignidad y no me avergonzaré. Enciende el fuego otra vez. 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 Compraré de ti, refinado, desnudo y pobre, ciego, vengo a ti, cubre mi indignidad y no me avergonzaré. Enciende el fuego otra vez. Oro compraré de ti, refinado, desnudo y pobre, ciego, vengo a ti, cubre mi indignidad y no me avergonzaré. Enciende el fuego otra vez. Enciende el fuego otra vez, Señor. Más, Señor. Espíritu Santo, ven. Enciende el fuego otra vez. Si subo a los cielos estás, si bajo a la tierra estás, enciende el fuego, Señor. Más Espíritu Santo, más Señor, más Señor. Más Señor. Enciende el fuego otra vez. Gracias, Señor. Más, Padre, más Espíritu Santo. Traes consuelo, Señor. Eres tan cálido, Señor. Más Espíritu Santo. Fuego, Dios. Enciende el fuego, Señor.
Cristo, eres el centro, mi salvación, eres luz, Jesús. Cristo, eres el centro, eres mi fe, mi canción, Jesús. Eres el fuego de mi ser, eres el viento en mis velas, la razón de mi existir, Cristo Jesús. Cristo, mi visión, mi camino, mi guía, Cristo. Cristo, Cristo, eres el centro, mi salvación, eres luz, Cristo. Eres el fuego de mi ser, eres el viento en mis velas, la razón de mi existir, Cristo Jesús. Eres el fuego de mi ser, eres el viento de mis velas, la razón de mi existir, Cristo Jesús. Cristo, eres el centro, mi salvación, eres luz, Jesús. Cristo, eres el centro, eres mi fe, mi canción, Jesús. Señor, toma tu lugar. Cristo, eres el centro. Todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti, Dios. Toma tu lugar, Señor.
Cristo. Eres el centro. Eres mi fe, mi canción, Jesús. Subirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Señor, rendimos todo lo que somos a ti, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, Señor, nuestra mente. Señor, toma todo de nosotros. Tómalo todo, Señor. Nos rendimos, Señor, nos postramos, volvemos, Señor, y nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, de los que ya quizás se hicieron costumbre y ya ni siquiera duelen. Nos arrepentimos de todo, Señor, de todo lo que te ha ofendido, Señor. Eres el centro, Señor. Eres el centro, Señor. Toma todo de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Tu iglesia te adora, Señor. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia se rinde, Dios. Tus hijos, Señor, se rinden ante ti, Señor. Toma el control, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
bien. Que disfruté mucho, mucho este tiempo. Sé que siempre digo esto, pero por favor, cuéntanos si es que puedes y si es que quieres, qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo. Si tienes palabras, por favor, lánzalas. Siempre estamos leyendo, ¿ok? Vamos a seguir con nuestra reunión. Viene un mensaje muy power hoy día. Así que no te desconectes. Vienen unos avisos y luego seguimos, ¿ya? Que estén muy bien. Los quiero mucho y nos vemos en algún momento. Chao, chao. Peiku.cl, la plataforma digital que tenemos para que tú puedas hacer tus aportes, tus diezmos y tus ofrendas como las has hecho hasta ahora. Queremos darte las gracias porque has sido parte fundamental del mover de la iglesia y queremos que sepas que Peiku.cl es nuestra plataforma rápida, segura y fácil para que podamos recibir tus aportes. Ahora quisimos hacer más fácil este mover de la iglesia a través de las ofrendas y en cada prédica vas a encontrar los links donde tú vas a poder ingresar y hacer tu aporte de manera más rápida, de manera más directa. Además, te invitamos a que uses el código QR para que también puedas hacer tus ofrendas allí. Recuerda, Peiku.cl, la plataforma digital donde tu ofrenda es totalmente importante para el mover de la iglesia, del reino y poder impactar en este tiempo tan difícil para muchos. Queremos darte las gracias por tus aportes y porque has sido parte de este mover. Familia, espero que haya sido un gran tiempo de adoración y ahora les quiero recordar las actividades que tenemos durante la semana. Los lunes tenemos tiempo de oración, los jueves tenemos tiempo con nuestras bellas mujeres, el viernes tenemos tiempo con nuestros jóvenes y sábado tenemos tiempo con Not Jóvenes. Así que les quiero recordar que también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestras redes sociales. Ahora les quiero dar el tiempo para que puedan disfrutar este hermoso tiempo que vamos a tener de mensaje y que Dios pueda tocar sus corazones. Hola a todos, otra vez, espero que estén muy bien. Yo estoy contento de poder compartir con ustedes el mensaje del día de hoy y el título es Árboles de Decisión. Sé que son palabras familiares para nosotros, pero realmente es un concepto técnico. Este es el nombre de un algoritmo, que un algoritmo es un método para llegar a un resultado y generalmente tiene sentido dentro del ámbito computacional. Y es un algoritmo, un método que está enmarcado dentro de un área que se llama aprendizaje automático, que está dentro de un área que se llama inteligencia artificial. ¿Y cuál es la idea de esto? Es una forma de analizar datos para llegar a conclusiones como, por ejemplo, clasificar información o predecir el comportamiento de alguna variable respecto a sus características. Ya esto es un poquito técnico y así, pero realmente es algo que nosotros aplicamos de forma cotidiana. Y por ejemplo, si tuviéramos que clasificar manzanas, nosotros nos haríamos varias preguntas para poder clasificarlas en diferentes grupos. Y por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es el tamaño de las manzanas. Podemos tener manzanas grandes, medianas y pequeñas, pero también podríamos separarlas por color. Entonces ahí tendríamos una siguiente forma de clasificar esos datos y estas manzanas grandes las puedo separar en manzanas rojas, verdes y amarillas, por ejemplo. Y tengo estas manzanas medianas que también las divido en grandes, o sea, en rojas, verdes y amarillas. Y estas manzanas pequeñas en rojas, verdes y amarillas. Después yo puedo preguntarme otra cosa y puedo decir, bueno, estas están maduras, estas no. Y así, la forma de dividir esta información o estas manzanas hacen que después yo tenga muchos grupos de manzanas de diferente tipo. ¿Cuál es la idea? Que después yo tengo una nueva manzana y como yo ya sé cuál es la clasificación que hice, yo sé a qué grupo pertenece, porque obviamente cumple con las características que la llevaron a pertenecer a ese grupo. Esto se aplica computacionalmente y forma este algoritmo que se conoce como árboles de decisión
y se usa para analizar datos de todo tipo, o sea, datos, no sé, de números, de productos, de clientes, de un montón de cosas se puede hacer. Uno de los ejemplos que se aplica para enseñar esto es la lista de pasajeros del Titanic. El día de la tragedia abordaron varias personas al barco y se tiene la lista de todos ellos, obviamente con el nombre, pero también con otra información que podría ser relevante. Por ejemplo, su edad, su género, el tipo de clase en la que se había embarcado, cuánto le costó, en qué puerto embarcó, en qué camarote dormía y ese tipo de cosas. Y también tiene el dato si es que esta persona sobrevivió o no sobrevivió a la tragedia. ¿Qué es lo que se hace aquí? Que uno analiza toda esa información, esas características y se pueden llegar a conclusiones interesantes. Por ejemplo, que hay variables que determinan mucho la probabilidad de sobrevivir de un pasajero, como por ejemplo el género y la edad. O sea, esto cumple obviamente con lo lógico que uno podría pensar que fue lo que se hacía en el momento del choque, ¿cierto? Del hundimiento, y es que los botes salvavidas tenían prioridad para las mujeres y para los niños. Pero también hay otros factores que uno no necesariamente tiene por qué asumir que están ahí, que se pueden en cierta medida llegar a la conclusión de que hay más probabilidades de sobrevivir o no dependiendo de estas otras características. Yo puse mis características en el proceso después de haber analizado los datos y finalmente llegué a la conclusión de que si yo hubiera embarcado ese día en el Titanic, lamentablemente no hubiera sobrevivido. Lo positivo de todo esto es que puedo decir que tengo algo en común con Leonardo DiCaprio, pero eso no tiene mucho que ver. El punto es que lo que uno tiene al final es una forma de dividir la información respecto a sus características que tiene forma de árbol, porque primero uno divide en un par de grupos, después ese grupo lo divide en más grupos y ese otro grupo en más grupos y finalmente tiene uno toda una ramificación de la información que le permite a uno después clasificar información nueva. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, sí, ahora sí voy a leer la Biblia. El Salmo 32, el verso 8 y 9 dicen: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué le hablaba yo de este algoritmo, cierto, de este método del árbol de decisión? Y es que, claro, en el ámbito computacional uno utiliza eso para organizar o dividir la información y clasificarla después de forma que uno le sirva para algo, para tomar ciertas decisiones después. Pero cuando uno ve cuál es el curso de estas clasificaciones, finalmente tiene una especie de árbol, ¿ok? Y en la vida nosotros también nos enfrentamos a situaciones diarias que nos hacen que nuestra vida vaya tomando cierto curso que también uno lo podría imaginar como un árbol. Imaginémonos que somos una hormiga, o una lagartija, o una ardilla, o un mono, cualquier animal que trepe árboles, ¿ya? Que va a subir a la punta de un árbol. Al principio, ¿cierto? Subiendo por el tronco no hay muchas decisiones que tomar, porque el tronco es uno solo. Pero a medida que uno se va encontrando con ramas, uno como criatura, o ardilla, o insecto, lo que sea, va a tener que elegir cuál de las ramas tomar, y eso va a determinar de forma muy marcada cuál va a ser la punta del árbol a la que voy a llegar. Y nuestra vida es así, o sea, dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, nuestro destino va a ser uno o va a ser otro. Y ante estas decisiones, obviamente Dios tiene algo que decir y me gustaría compartir con ustedes algunos consejos que yo recibí en algún momento que me han servido para tomar decisiones en mi vida, mirar hacia atrás y decir gracias, Dios, por traerme hasta acá por este camino. Hay equivocaciones, sí, en muchas ocasiones sí, pero también hay aciertos que en cierta medida también dependen mucho de cuánto estemos dispuestos nosotros a permitir que Dios influya en nuestras decisiones y en cuánto estamos nosotros dispuestos a obedecer a las direcciones que estamos recibiendo. Nosotros somos las decisiones que tomamos. Quiero contarles la historia de Carlos Tevez. Carlos Tevez, posiblemente muchos de ustedes han oído hablar de él, es un jugador de fútbol argentino que nació en un barrio bien pobre de Argentina.
Ya él tuvo su inicio de carrera en Boca Juniors y después obviamente se fue al extranjero, a Europa a jugar, no me acuerdo bien en qué club, pero fue un buen jugador, fue una estrella, un crack, ¿ya? Y resulta que la otra vez me encontré con un documental acerca de la vida de Carlos Tevez y bueno, ahí cuentan de dónde salía, ¿cierto? Dónde jugaban cuando eran niños, en un barrio bien complicado de todo tipo, económicamente, socialmente. eh, Había mucha droga, muchas pandillas, por así decirlo, en todo ese contexto. Y ese fue la cuna, por así decirlo, de Carlos Tevez. Resulta que en este documental hablan de la vida de él y cómo cuando niño él jugaba, ¿cierto?, en los clubes infantiles y venía gente a mirar cómo jugaban. Resulta que juntamente con Carlos Tevez había otro niño igual de talentoso y de hecho incluso más, que la gente iba a verlos a ellos porque eran muy buenos jugando a la pelota. Resulta que al pasar del tiempo este otro muchacho, no me acuerdo bien el nombre, eh, tomó malas decisiones y finalmente se involucró con pandillas y trágicamente él falleció, pero falleció de una forma muy, muy triste, él se mató, pero no se mató porque estaba en depresión, se mató porque él estaba en un contexto de pandillas, ellos se llamaban como villeros, que es como los flaites para nosotros, tenían metido en su cabeza algo tan fuerte que era que ellos preferían matarse a que los atrapara o que los matara un policía. Entonces, en un momento, arrancando de la policía, él decide quitarse la vida porque para él era preferible matarse que haber sido capturado por los policías. ¿A qué quiero ir con esto? Es que estos dos jóvenes, teniendo en contextos similares, la misma situación de pobreza, la misma situación de vulnerabilidad y la misma capacidad para patear un objeto redondo y dentro de un arco, teniendo el mismo talento, llegaron a destinos muy distintos, pero no porque no sé, su genética o su contexto los haya condenado a eso, sino porque en algún momento tomaron decisiones diferentes. Lo bonito de Carlos Tevez, una vez escuché también que una de las primeras cosas que hizo con el sueldo millonario que ganó en su primer mes jugando en Europa fue regalarle una casa a todos sus tíos. O sea, no solamente él brilló, ¿cierto?, y tuvo éxito en su propia carrera, sino que también impactó a su entorno respecto a lo que hizo. En gran parte somos más las decisiones que tomamos que la herencia que podríamos tener como genéticamente, ¿no? Donde hayamos nacido, cómo somos, los talentos que tenemos o no tenemos, un montón de cosas que nosotros podríamos o echarle la culpa de que estoy aquí estancado por culpa de eso, o tomar ciertas decisiones que nos lleven a un destino distinto. Entonces, somos más las decisiones que tomamos que lo que de alguna forma heredamos por genética, por sociedad, por lo que fuera, ¿ok? Como les decía, nosotros crecemos, ¿cierto?, como tomando decisiones y al principio no hay muchas cosas que nosotros podemos elegir. Nosotros no elegimos nuestro nombre, no elegimos el país en el que nacimos, no elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestra familia y así. Pero a medida que vamos madurando, nosotros empezamos a tomar decisiones más relevantes y empezamos a encaminar nuestro destino y nos desprendemos un poco de lo que nuestros padres de alguna forma nos heredaban o las decisiones de ellos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y aquí quiero hacer uso de este texto que leímos al principio y es que muchas veces yo creía que obedecer a Dios o seguir la voluntad de Dios era algo como forzoso, como que yo tenía que recibir alguna clave o una dirección precisa de Dios respecto a alguna decisión, y si no tenía esa, por así decirlo, esa palabra, esa dirección, me frustraba porque parecía que no iba a poder, no sé, de alguna forma cumplir con lo que Dios esperaba de mí o con lo que Dios quería llevarme a hacer. Y resulta que con el tiempo yo he ido entendiendo que en muchas ocasiones somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Dios nos guía, Dios nos orienta, pero las decisiones finalmente son de nosotros. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros podemos creer o pensar de cómo se llegó a escribir la Biblia. Hay una teoría que dice que la Biblia fue escrita por dictado, o sea, una teoría dentro de cómo llegaron los escritores a redactar lo que está ahí. Y claro, hay algunos dicen que
puede ser un dictado, o sea, en el sentido en que ellos escucharon de alguna forma lo que Dios les dijo y lo escribieron tal cual lo iban escuchando, casi como estuvieran en trance escribiendo lo que Dios quería que escribieran. Pero a mí me parece más coherente pensar de que realmente Dios los inspiraba o los impulsaba a escribir y ellos escribían eso que Dios los impulsaba, pero no de una forma tan literal o tan cerrada como si estuvieran en trance, porque uno puede ver la personalidad de David en los Salmos, la personalidad de Pablo en sus cartas, la personalidad de Juan en sus cartas, Moisés, y así cada escritor como que plasma cierta parte de su propia identidad en lo que escribe, y uno lo puede de alguna forma como reconocer cuando lee. Y asimismo la vida nuestra no es una especie de dictado de Dios como diciéndonos ya, da un paso para acá, después quédate quieto, después da un paso para allá. Hay muchas veces en las que nosotros tenemos que tomar las decisiones que tenemos frente a nosotros y hacernos responsables de esas decisiones. Tenemos cierta orientación de parte de Dios, cierta dirección, pero somos nosotros finalmente los que tomamos esas decisiones. Y luego vivimos con las consecuencias de esas decisiones, para bien o para mal. Pero Dios nos deja ese espacio para nosotros saber elegir. Y dentro de esta idea yo quiero comentar 4 cosas o hablar de 4 puntos en los que a mí me parece relevante y que he escuchado consejos respecto a ellas y quiero compartirlas con ustedes. Y la primera tiene que ver con las elecciones presidenciales, lo segundo con nuestra vocación, lo tercero respecto al matrimonio y lo cuarto respecto a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta vida. Entonces, respecto a las elecciones, yo por primera vez siento que voy a ir a votar por alguien que tengo ganas de ir a votar. Casi siempre iba a ir a votar por el menos peor, pero esta vez como que ya tengo clara una decisión y como que voy con ganas a votar. Sin embargo, no les voy a decir por quién voy a votar porque me parece que no es correcto usar este espacio para yo hacer promoción de lo que a mí me parece correcto. Y es que en este punto, como iglesia, yo creo que también tenemos que entender, aprender a tomar nuestras propias decisiones respecto a lo que creemos correcto, respecto a nuestra conciencia, respecto a lo que nos parece mejor para nuestro país y en cierta medida también me parece que como que Dios no está diciéndonos vota por el número tanto, o vota por este de acá, vota apruebo o vota rechazo. No hay como, por así decirlo, una palabra o una dirección única de Dios respecto a esto. Lo menciono porque creo que también hemos sido afectados mucho por la polarización en la que nosotros vivimos en nuestro presente como país respecto no solo a las elecciones, sino desde el estallido social, ¿cierto? Como que estamos muy polarizados respecto a lo que queremos y eso tiende a generar muchas tensiones. Y respecto a esto quiero mencionar algo que encontré en la Biblia que creo que nos puede servir bastante a nosotros. En el tiempo de Jesús no había una discusión como la nuestra respecto a que la derecha o la izquierda, o el capitalismo, el comunismo, o no sé, un montón de variantes que puedan haber políticas en el presente. En ese tiempo no había esta discusión respecto a esos puntos, pero sí había un contexto político que igual generaba muchas tensiones y muchas opiniones opuestas. Y ese contexto era la ocupación o la dominación del Imperio Romano sobre la comunidad judía, sobre Israel. En cierta medida proveían de cierta seguridad, por decir algo, sobre el territorio, pero ellos dominaban. Y a cambio de eso ellos cobraban impuestos a los judíos. ¿Y quién cobraba los impuestos y se los pagaba a los romanos? Eran los publicanos. Ese era su trabajo. O sea, eran personas que ante la dominación del Imperio Romano tenían cierta simpatía porque les permitía trabajar y de alguna forma también obtener beneficios respecto a eso. Por otro lado, habían otros judíos que estaban en contra de esa dominación y creían que a través de la violencia tenían que liberar a la nación de esta opresión. El mismo contexto, la misma situación, pero dos visiones muy distintas de cómo reaccionar ante ella. Hoy día nosotros también tenemos situaciones políticas que producen opiniones muy extremas respecto a ellas. Pero ¿saben qué? Jesús tuvo que elegir a sus discípulos y dentro de ese grupo no dijo ya, yo voy a ir por los publicanos y voy a elegir a puros publicanos. O hubiera dicho, bueno, me parece mejor la idea de los celotes, así que voy a elegir a los que estén más de acuerdo con esta posición. Jesús, dentro de su grupo de discípulos,
de los 12 tenía a Mateo el publicano y a Simón el celote. Como que a Jesús no le importaba mucho o no era determinante para él qué posición política podría tener o qué opinión. Dentro del reino, ambos tenían que, de alguna forma, vivir con esas opiniones que tenían, pero también en cierta medida renunciar a esa radicalización por amarse. Simón y Mateo tuvieron que comer juntos, tuvieron que caminar juntos. En una de esas hasta fueron en pareja a orar por los enfermos. ¿Quién sabe? El punto es que dentro del reino no hay espacio para elegir un bando sobre el cual Dios nos esté obligando a ir. El amor de Jesús abarca todo, es trascendente a eso. Entonces en este punto como que en cierta medida las decisiones que tomemos o las posiciones políticas que podríamos nosotros tomar tienen cierto grado de libertad de parte de Dios. Y eso yo creo que sí deberíamos tener cuidado de creer que Dios está de mi lado político. Y decir, no sé, si Jesús estuviera aquí estaría protestando. Si Jesús estuviera aquí votaría rechazo. Si Jesús como si Dios estuviera de mi bando, cuando el tema es al revés. Nosotros lo seguimos a Él, no que Él nos siga a nosotros. ¿Y saben por qué? Me parece que esto es irrelevante o que no deberíamos nosotros tener esta idea de creer que Dios está de mi lado, porque Jesús es el león y el león no puede estar enjaulado dentro de mi posición política, no puede estar enjaulado dentro de mi denominación, no puede estar enjaulado dentro de mi iglesia. O sea, Él es trascendente a eso. El otro punto que quiero compartir de alguna forma un consejo que yo recibí en su momento tiene que ver con la vocación o el llamado. ¿Qué profesión voy a elegir? ¿A qué voy a dedicarme en la vida? Posiblemente ya tomamos esa decisión, pero sí puede que haya alguien aquí que esté frente a esa situación y se esté preguntando qué camino elegir. Incluso ante la posibilidad de querer servir a Dios, nos encontramos ante esa disruptiva de que estudio o me dedico, por así decirlo, a servir a Dios, como si fueran cosas que no pudieran compatibilizarse. Y es lo que en cierta medida me pasó a mí en algún momento. Yo tuve la encrucijada de creer, bueno, si yo quiero servir a Dios, me parece que estar estudiando estas cosas no son muy acordes al propósito, ¿cierto?, de Dios. Y suena espiritual, hoy sí, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mis estudios por la causa del Señor. Pero no tiene que ser así, menos en el tiempo actual. Y esto, una vez conversando con una misionera en un evento, CIMA, hablé con ella respecto a esto y le dije, yo a veces creo que Dios me está llamando a hacer algo más y a veces pienso que no debería seguir estudiando porque me está consumiendo mucho tiempo y no sé. Y ella me dijo, ¿y qué crees tú? Me dijo así, que yo hago allá donde estoy, en el país en el que estoy. Yo no puedo andar diciendo, oh, vengo a predicar, porque no se puede, en situaciones extremas no. Y ella, dentro de su contexto, que era de su profesión, que era ingeniero comercial, hacía asesorías para microempresas. Dentro de esa estructura que tenía de trabajo, servía a la iglesia perseguida en el país en el que ella se encontraba. Y eso a mí como me hizo, ¡pah! O sea, no necesito dejar de estudiar porque pareciera que Dios está más interesado en que yo sirva en la iglesia a que sirva en el mundo, cuando es totalmente distinto. Por eso yo creo que si alguien tiene en su corazón, ¿cierto?, servir a Dios en un ministerio quizá a tiempo completo, no deje de lado su estudio, no crea que tenga que dejar de lado su trabajo necesariamente, porque ahí donde estamos, Dios también nos puede usar. Y eso tiene que ver también con la profesión que elegimos. Y aquí hay algo así que me gustaría compartir también, y es que también a mí me sonaba espiritual, a veces como hacer en una actitud de tal rendición a Dios, como que le dijera a Dios, Señor, yo voy a estudiar lo que tú me digas que estudie, incluso aunque no me guste, incluso aunque a mí no me gusta, por ejemplo, la biología, aunque tú me envíes, no fue así, pero por ejemplo, aunque tú me envíes a estudiar para ser profesor de biología, por obediencia a ti, Señor, yo lo voy a hacer. Yo detesto la biología, no me gustaba, puede ser porque los profes a lo mejor no fueron los mejores, pero no necesariamente a Dios le va a agradar que uno sufra por la profesión o la vocación o el trabajo que uno tenga que hacer. Muy por el contrario, nuestros anhelos,
nuestras inclinaciones, nuestros talentos son algo que viene en el diseño que Dios nos dio. Entonces me gustaría, no sé, transmitir eso de que no porque parezca un acto de rendición a la voluntad, Dios está esperando que hagamos algo que nos desagrade o que odiemos. Porque el diseño que tenemos, las inclinaciones y los intereses que tenemos, adivinen quién los puso en nuestro corazón. Él mismo. Así que nuestras vocaciones, nuestras profesiones, nuestros negocios, obviamente van a tener que tener cierta dirección también respecto a lo que nuestro corazón nos inclina o nos lleva también a hacer, porque esas inclinaciones en muchos casos también vienen de parte de Dios, de cómo Dios nos creó. El otro punto que quiero comentar con ustedes es respecto al matrimonio. También es una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar en la vida, que puede hacer que nuestro destino tenga uno u otro final, y es muy determinante. Y aquí quiero compartir un par de consejos que yo recibí en algún momento que fueron para mí como una clave importante. Y uno de ellos fue que el mejor momento para ponerse de novio es cuando estás en tu mejor estado de salud espiritual. Esto lo escuché de Lucas Leis. Y decía esto porque cuando uno está tan enfocado en Dios, cuando uno siente que su relación con Dios está de alguna forma bien conectada, como que está teniendo un tiempo de intimidad intenso con Dios, es cuando nuestra mente está más clara respecto a lo que queremos en la vida. Y es el mejor momento para saber cómo tomar decisiones. Y sobre todo este tipo de decisiones importantes. Por lo tanto, antes de preguntarse si es Juanita, si es María, o el nombre que se nos pase por la mente, o en caso de las chicas, si es Roberto, si es Mateo el publicano, si es Simón el celote, antes de preguntarse quién es, mejor enfocarse en cultivar nuestra relación con Dios, porque cuando estamos en nuestro mejor estado de salud espiritual es el mejor momento para tomar ese tipo de decisiones. Creo que es una de las cosas más importantes, de los consejos más sabios que he escuchado. Y el otro tiene que ver con este texto que escuché una interpretación con un enfoque algo distinto, y es este texto que está en el Salmo 37 que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces lo escuché a John MacArthur, y es que en realidad no es que Dios te va a conceder lo que a ti se te dé la gana en el momento, sino que cuando tú estás deleitándote en Dios, los deseos de tu corazón empiezan a ser formados en ti. O sea, lo que tú deseas, realmente Dios lo puso ahí. Cuando estamos más cerca de Dios, es cuando nuestros deseos también empiezan a ser más acordes a lo que Él espera de nosotros. Y por último, ¿cuál es la pregunta más importante que nos podemos hacer en la vida? Es una pregunta que alguien ya se hizo en algún momento y que está escrita en la palabra. Mateo 27, 22. Jesús está frente al tribunal, frente a Pilato, y Pilato le pregunta a la multitud: entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Y esta es la pregunta más importante que nosotros nos podemos hacer en la vida. Independiente que nosotros, pues, que conozcamos al Señor desde hace varios años, pero una y otra vez Dios nos vuelve a preguntar y tenemos que volver a tomar la decisión de si lo seguimos o no. Jesús dijo: el que me quiera seguir, tome su cruz todos los días. Cada día tenemos que tomar esta decisión, si lo vamos a seguir o no. Pilato, muchos de ustedes conocen la historia, ¿cierto? Se lavó las manos y dijo: bueno, soy inocente de la sangre de este justo porque voy a hacer lo que ustedes me están diciendo. Yo me preguntaba, bueno, Pilato en realidad no parecía que fuera tan malo, porque realmente él no quería condenar a Jesús y al final lo entrega a morir porque los judíos, ¿cierto? Porque el pueblo lo estaba demandando. Pero parecía que él en realidad no quería hacerlo, como que tenía cierta simpatía por Pilato cuando leía el texto. Pero una vez escuché una interpretación, y una vez leí en el libro La Cruz de Cristo de John Stott respecto a Pilato, y dice que el pecado de Pilato fue su cobardía, porque él, sabiendo que Jesús era justo, lo condenó por la presión del pueblo por un lado y la presión de su gobernante, del emperador, por ejemplo, que si se le desordenaba al pueblo le iba a demandar a él: ¿por qué están los judíos haciendo alboroto? Entonces él, ante esa presión de que la gente pedía una cosa y que eso le podría traer problemas, decide condenar a Jesús aún sabiendo que Jesús no era culpable. Y eso fue un acto de cobardía de parte de él, porque por causa de la presión de los demás
no pudo hacer lo que era justo respecto a Jesús. Y hace esta pregunta: ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Y es una pregunta que yo creo que también repercute en nosotros hoy. ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¿Qué voy a hacer con él? Y por la presión de los demás, por lo que me dice el mundo que es él, por lo que me dicen los demás que tengo que hacer, por las complicaciones que me pueda traer, prefiero dejar esta decisión para otro día, me lavo las manos como Pilato, o asumo la responsabilidad que tengo de responderle al acto más grande de amor por la humanidad y decirle que sí. Nuestra vida va a tomar un curso letal respecto a estas preguntas, si le vamos a decir que sí a Jesús hoy o no. Y como decía, independiente que podamos tener años en la iglesia y años de conocer a Jesús, la pregunta vuelve a nosotros: ¿lo vamos a obedecer hoy? ¿Vamos a ir atrás de su llamado? ¿Vamos a obedecer a lo que creemos que Él nos está guiando a hacer? Es la pregunta que nos tenemos que volver a hacer hoy y saber responder de forma correcta. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Mesías? Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos.